Muy bien, muy buenos días. Tengan todos y todas a una nueva sesión del seminario permanente de la red Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública. En esta ocasión vamos a contar con la participación de la doctora Lucía Riva. Ella es una arquitecta de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Como bien saben, el tenor de este seminario es abarcar una diversidad importante de temas que alimentan, confluyen, hacen sinergia dentro del campo de la ética y la salud pública. Y estoy seguro que la doctora Riva nos hará algunas sugerencias muy importantes desde el trabajo y la investigación que ella hace. Em, Antes de darle la palabra a la doctora Riva, voy a referirme a sus credenciales muy rápidamente. Ella, como les dije, es arquitecta por la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en manejo de recursos naturales, con mención en gestión ambiental por la Universidad Estatal a Distancia, es de Costa Rica. Es doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, con mención en Conservación de Bienes Culturales. Su trabajo académico se concentra en el análisis de la teoría y las prácticas de conservación patrimonial latinoamericanas, desde una lectura anticolonial que posiciona las posibilidades de construir prácticas localizadas que puedan tensionar los conceptos de patrimonio, ambiente y paisaje. Este ejercicio ha tenido como centro el conjunto de la norma de tutela regional y nacional, sus bases epistemológicas y las consecuentes derivaciones en política pública, y al paisaje como objeto de estudio, especialmente en el Pacífico Sur de nuestro país. Forma parte del Consejo Científico Permanente y del equipo coordinador del Coloquio Latinoamericano sobre Patrimonialización y Urbanización, en conjunto con la Universidad Nacional de Brasilia y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Landscape Research Group, espacio de discusión y difusión relativo a la investigación y el diseño urbano y del paisaje. Ha participado como revisora experta de propuestas de ley, decretos o reglamentos relativos a la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Actualmente es responsable del proceso de mejora continua vinculado con la reciente acreditación dada al programa de licenciatura en arquitectura de la Universidad de Costa Rica y es parte de la comisión que coordina el rediseño integral del plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la misma universidad. Doctora Riva, le agradezco infinitamente que usted aceptara participar hoy. Para nosotros es muy importante eh, que usted esté aquí con nosotros después de que yo tuve la oportunidad de escucharla en, en otro proyecto. Me di cuenta que sus reflexiones, las líneas de sus investigaciones y su trabajo en la Escuela de Arquitectura, pues se sumaban perfectamente a lo que estamos haciendo. Sin más, voy a darle la palabra. Le recuerdo que tiene unos 40 minutos de exposición Ujú. y después tendremos unos cuantos minutos para preguntas y respuestas. Doctora Río, bienvenida y le cedo la palabra. Bueno, inicialmente agradecerle por la invitación, inicialmente a Jimmy, ¿verdad? Que conversa conmigo. Esta es yo creo que inicialmente es entender desde dónde está situada la reflexión que quiero compartir con ustedes. Evidentemente viene desde un campo de la arquitectura, no tanto de la edificada, sino entendiendo que somos seres que nos vinculamos y producimos espacios. Y es mi preocupación, digamos, como investigadora docente, ha sido permanentemente el paisaje, o sea, en términos del paisaje entendido como un bien común, como un derecho, y particularmente entendiendo la producción de patrimonio como un proceso en movimiento, no un proceso que está atascado en los objetos del pasado, sino que es un proceso que se mueve. Y esta idea de centrar esos saberes y reflexiones es un proceso también mío, ¿verdad?, de reaprendizaje. Tiene mucho que ver con el ejercicio doctoral que yo hago y donde yo puedo vincularme en Brasil con espacios de pensamiento y filosofía, por ejemplo, afro-brasileña y africana. Eh, el entender también que lo que había aprendido tenía que ser descentrado sobre el patrimonio. Y bueno, inicio con esta imagen que es como un poco que creo que puede permitir decantar un poco la reflexión, y son estas ideas
de las imágenes que nosotros decimos sobre los lugares, de lo que construimos sobre los lugares y de qué dicen esas imágenes. Y bueno, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Hay una marca país que lo vende como un país esencial, y sin embargo esta imagen oculta otras versiones también sobre las disputas, sobre el territorio, sobre el patrimonio, sobre los lugares, y sobre también quienes usan o habitan estos lugares. Y desde ahí es necesaria una reflexión alrededor de la idea del patrimonio. Entonces, un ejercicio de autocrítica, ¿verdad? Que creo que es importante dentro de la vida académica, entender que no, que el conocimiento es infinito y que él se abre y necesita estar siempre con la suficiente porosidad y permeabilidad para moverse y para cambiar a veces. Es una reflexión también sobre lo que se ha dicho sobre el patrimonio y lo que habitualmente se dice o lo que nos dicen que es el patrimonio, sobre los silencios de las declaratorias patrimoniales. Eh, yo estudio el caso, trabajo desde hace 20 años en la zona sur, que es una zona que fue ocupada por la United Fruit Company hasta el año 84. Y lo que me moviliza inicialmente es leer la declaratoria patrimonial de un edificio donde en la declaratoria dice, se declara que se reconoce esa declaratoria en función del progreso que la compañía bananera trajo al país. Y entonces ahí hay palabras, ¿verdad? Progreso, en el entendido de que la presencia de la United Fruit Company en América Latina implicó inherentemente un proceso de violencia sistemática sobre territorios, sobre cuerpos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos declarando y qué es lo que dicen las declaratorias? Entonces, por ahí es que me movilizo yo inicialmente, entender a América Latina como un territorio en tensión, ¿verdad? De múltiples versiones y que se ve desde diferentes ópticas. Y finalmente, entender esas teorías eurocentradas sobre el conocimiento, particularmente sobre el patrimonio, y concatenarlas con las prácticas locales. O sea, como qué hacemos nosotros con esas versiones sobre lo que se nos dice, que es en este caso, por ejemplo, el patrimonio natural y cultural, quién lo inventa, qué intenciones tiene en ese proceso de invención. Y ahí un poco en las imágenes, esos relatos, ¿verdad? Aparece la National Geographic con sus portadas que exotizantes, ¿verdad? De la imagen de las personas indígenas, los procesos de exploración de la tierra, eh, la fotografía que dice SP es un exalcalde de la ciudad de Sao Paulo que tuvo como política mandar a pintar todos los grafitis urbanos y entonces empezó a poner corazones de SP de Sao Paulo con un corazón abajo, ¿verdad? Y eso son estos discursos, ¿verdad? Que silencian los usos de la vida cotidiana y los usos esporádicos de la ciudad, que es lo que las hace más ricas y un poco de dónde vengo yo, ¿verdad? Con el bagaje de trabajo, esto es una parte nada más, porque vengo trabajando ahora también con otros autores, pero como arquitecta salirme del campo, tuve que salir de la arquitectura porque había poca reflexión desde mi campo disciplinar y viajar un poco desde la imaginación sociológica, tal cual la plantea Giddens, ¿verdad? Distanciarme de mi rutina y conversar con la geografía, con la filosofía, inclusive en algún momento, porque entro en la filosofía del arte para entender la invención de la idea de paisaje, la sociología, la antropología, el derecho, cómo se entrelazan algunos conceptos desde esas diferentes disciplinas, y el análisis crítico del discurso, utilizando, creo que es un concepto más común, que es el de dispositivo de Foucault, y entendiendo cómo estos términos y los agenciamientos por parte de las estructuras que proclaman lo que es patrimonio activan, ¿verdad? Agenciamientos de poder en este caso. Y muy importante, cuando hablamos de patrimonio, entender que hay un lugar dado históricamente, principalmente de Europa, al sello UNESCO, ¿verdad? Y a las declaraciones que hace esta entidad dicha internacional y global respecto a lo que es o no es UNESCO, a lo que es o no es patrimonio, y un concepto importante que es el de valor excepcional, ¿verdad? Porque él declara que existiría una suerte de universalidad dentro de la idea de patrimonio, lo cual no es cierto. Y inventa una dicotomía, que es la relación entre naturaleza y cultura. Entonces hay una poco de revisión de textos, de lectura, muchas conversaciones, entender a estas instancias de control dentro de las cuales estamos nosotros, los campos disciplinares académicos, ¿verdad? Que de alguna manera declaramos verdades respecto a las ideas
y poner los autores a discutir entre sí. Este es un ejercicio ahí que siempre está en proceso. Esta idea clásica de patrimonio ya es una invención, ¿verdad?, del proceso principalmente por Revolución Francesa. Ella viene o es heredera de los primeros movimientos, principalmente de eruditos, los llamados eruditos europeos, ¿verdad?, que van a Asia, van a la antigua Roma, a los territorios del antiguo imperio, y se encuentran fascinados por las ruinas, se reencuentran o encuentran Asia del Norte, parte de África, y se inicia un proceso de coleccionistas, ¿verdad?, de personas que roban objetos de esas culturas y empiezan a crear museos de colección o casas de colección que transicionalmente, pues es una historia más larga, pero aquí la puedo resumir. em, Se concatena con la Revolución Francesa cuando el nuevo Estado declara que existe algo que se llamaría Patrimonio de la Nación e institucionaliza. Es el primer país en crear una ley específica para conservar lo que ellos llaman Patrimonio de la Nación y se instauran ahí una serie de conceptos, que es el de excepcionalidad, el de monumentalidad, vinculados siempre con la idea de belleza y grandeza, o sea, como conceptos que tienen que estar atravesados por aquello que se llamaría patrimonio de la nación. Y estamos hablando de más de 100 años. Sin embargo, estos conceptos siguen apareciendo dentro de la praxis, ¿verdad?, de la conservación. Lorenz Prats, que es un autor español, entonces él, ¿verdad?, hace un llamado a que el patrimonio es una invención, es una noción occidental, y que él resulta, ¿verdad?, él funciona como dispositivo de poder al servicio consciente de un concreto, que es el Estado, que tiene intereses específicos y que hace una selección previa, ¿verdad? Es una suerte como cuando uno escoge frijoles, no sé ustedes, y uno saca a aquellos que pareciera que no están en buen estado, ¿no? Es que crear patrimonio es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos un abanico de prácticas culturales, pero algunas logran pasar por los filtros, que en este caso, tanto en los conceptos, la teoría, como en las prácticas, a través de las normas de tutela, determinan. Y esa decisión finalmente siempre es del Estado, de alguna forma, al menos aquella tutela institucional. Hay patrimonios que están fuera de esto y que son, creo que yo, los más interesantes, los más ricos, muchos de ellos. Entonces, entender que el patrimonio es un lugar extracultural y de dominio erudito, tal cual se ha construido. Ahí en medio abajo está un espacio en nuestra ciudad San José, en Costa Rica, que recientemente tendrá ya más de unos 15 años de haberse colocado ahí, un alcalde inventa, que hay un barrio chino, donde nunca hubo un barrio chino. Y más allá de la impronta en el paisaje de la ciudad, hemos estado explorando cómo ahí emerge una heterotopía patrimonial, ¿verdad? Y cómo esta idea de la presencia de la cultura asiática en Costa Rica, que es bastante antigua, se impronta dentro de la dinámica urbana y ya confiere un proceso de producción de patrimonio, pero que desencaja totalmente a lo que podría ser Caminito, ¿verdad?, que es un patrimonio bastante construido, inventado y maqueteado, de alguna forma y maquillado, a esos conceptos, ¿verdad?, esenciales que se nos han dicho que confieren patrimonio. Hay dos procesos, ¿verdad? Un proceso en donde la naturaleza se inventa como patrimonio a partir de estas ideas de belleza, armonía con el entorno, y tiene que ver el proceso inicialmente con la democratización de los estados, principalmente en América Latina, la necesidad de que el Estado resguarde áreas que tendrían características naturales destacables o excepcionales, la imposición vigente del imperialismo europeo y la idea de cultura que separa a la naturaleza de la idea de cultura, y el momento en el que el iluminismo coloca la cultura como un aspecto propio de la sociedad dicha desarrollada, que fue un concepto que el proceso colonial nuestro, ¿verdad?, y atraviesa permanentemente, y es decir, bueno, quien tiene cultura es quien habla, quien domina la escritura, y eso subtrajo a las poblaciones prehispánicas de una suerte también, algunos autores discuten si eso no, de la noción de humanidad inclusive. Entonces, este sistema de pensamiento, según Marilena Chauí, que es una filósofa brasileña, coloca a Europa capitalista como modelo a seguir y fortalece la idea de que la sociedad sin mercado y sin escritura y sin Estado no tiene sentido.
Entonces, eso justifica la ampliación del proyecto de colonización que nunca termina, ¿verdad? Con los procesos de independencia, sino que él ha logrado reinventarse, ¿verdad? Y cambiar durante el tiempo. Y a la derecha pongo un mapa de uno de nuestros parques nacionales para señalar un poco que la invención de la patrimonialización de la naturaleza, ella deviene inicialmente de darle atributos a la naturaleza y determinar límites. Y dentro de esos límites hay una suerte de reglas que lo que buscan básicamente es dispensar de la acción del ser humano o antrópica a territorios que tendrían una suerte de unidad ecológica o paisajística que les confiere el valor de inicialmente, que es la primera categoría instaurada a nivel global, que es el Parque Nacional. En 1876, por ejemplo, Estados Unidos ya declara un parque nacional que fue Yellowstone, después siguió Japón, y en una suerte de 50 años varios países inician este proceso. Y además, dentro de este proceso de patrimonialización o intención de la naturaleza en tanto que patrimonio, es importante mencionar el texto de Garrett Hardin del 68, donde publica en Science un texto llamado La tragedia de los comunes. Garrett Hardin lo que plantea es que hay una crisis de los comunes, que es una suerte de cesta de recursos que debería estar alimentando o supliendo de recursos energéticos al planeta, y su teoría es precisamente que el problema es la sobrepoblación mundial, ¿verdad? No hay una discusión, ¿verdad? Estamos hablando de los 60, 70 y una preocupación en ciertos ámbitos a nivel compartida, de manera, yo diría, pues, internacional, o sea, con un alcance importante, sobre qué pasa con este mundo después de una segunda modernidad y revolución industrial, en donde es evidente el agotamiento del sistema y en donde la impronta, los procesos de urbanización de las grandes capitales o de ciudades que no eran de cierta escala y se expanden. ¿Qué hacemos con esa contaminación? ¿Qué hacemos con esos usos de suelo? ¿Qué hacemos con la disposición de recursos para sustentar la vida? Y Harding plantea eso. ¿Por qué es importante? Porque precisamente la noción de ese común y el peso que se le da a la sobrepoblación, particularmente de personas racializadas, va a permear la invención de un concepto posteriormente que es el de desarrollo sostenible. Y esto aquí resume un poco esta postura, ¿verdad? Que tiene el sistema dicotómico de la UNESCO, pero que también es el sistema que ocupa actualmente la organización de los sistemas que norman la idea de patrimonio. Y es un poco, cuando hablo de provincializar Europa, eso es Eduardo Restrepo, un antropólogo colombiano, que plantea no sacar del mapa Europa, pero sí no ponerla en el centro, ¿verdad? Entender que se nos dijo que ella sería el centro, pero que podemos reconstruir o volver a releer desde nuestras experiencias localizadas, principalmente latinoamericanas. En mi caso, yo le pongo la palabra patrimonio, el patrimonio es de otro lugar. Pero para eso hay que entender que esta dicotomía instaura prácticas y nociones. Básicamente, desde el punto de vista de la cultura, ella sutura la posibilidad de colonizar cuerpos y territorios, se vincula con la idea de civilización, ella sustenta la idea de democracia, de Estado y de patrimonio de la nación, y ella replica el mito del mérito europeo. O sea, de que Europa habría logrado una gran agencia, ¿verdad?, con los países, con los territorios colonizados, sustentado ahí por el evolucionismo de Darwin, ¿verdad? Eh, que sustentó en algún momento prácticas eugenéticas y de investigación, ¿verdad? Que aquella cosa de que se sustentaba, que es el antropólogo Taylor, de que el tamaño de la cabeza, del volumen encefálico, indicaría también las posibilidades de que una persona tuviese capacidad para producir cultura. En los años 80 la antropología, pues, dichosamente amplía la idea de cultura y aparecen otro tipo de nociones que tienen que ver más con las prácticas cotidianas. Y ahí el monumento es colocado en el centro, dentro del ámbito de la cultura. Y en el caso de la naturaleza, ella se construye desde el sistema capitalista, inaugurado por el proceso colonial, como recurso para sustentar, ¿verdad? Que es una palabra muy normal cuando hablamos de recursos naturales, de recursos, ¿verdad? Y atrelado a las ideas de naturaleza. La naturaleza es barbarie, entonces debe ser conquistada. Y esos grandes atributos de la naturaleza entonces se dispensan de la acción humana y se les reconocen cuantos monumentos resguardando.
de la presencia de la actividad humana y volvemos un poco al inicio, ¿verdad? Colocando límites. Y dentro de esos límites hay reglas. Esa delimitación, en el caso nuestro, ¿verdad? Permite la creación de categorías para la conservación de lo que llamaríamos naturaleza. Y un poco esta idea del valor universal excepcional, que es, él es creado por el Comité para el Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se inaugura en el año 46, pero es relevante porque él sustenta otras prácticas patrimoniales, en tanto que es necesario y es un requisito para la invención de un patrimonio que esté evidenciada cuál es su importancia cultural y natural de un sitio, de un bien, de un edificio, de un lugar. Y esto coloca, yo diría que en la estratosfera, la categoría de patrimonio, ¿verdad? Porque lo elitiza de alguna manera. En el caso de América Latina, las prácticas han sido replicadas. Básicamente, la norma UNESCO, ¿verdad? Inventada entre Francia, principalmente Italia y parte de España, con poder discursivo algunas veces, que ha tenido, por ejemplo, México o Perú, pero la discusión de estos países estuvo vinculada excepcionalmente a la posibilidad, por ejemplo, de patrimonializar sitios prehispánicos y coloniales, que es como el lenguaje que permea la presencia de América Latina, por ejemplo, en la lista del patrimonio mundial, y hay un poder, ¿verdad?, que Europa no cede discursivamente, ni siquiera en las sillas del comité, que está ahí presente, ¿verdad?, en el cual América Latina de alguna manera intenta o discursivamente a veces se coloca relativamente en el centro, ahora se está jugando otro lugar, entendiendo que la UNESCO es un lugar que tiene un costo económico, ¿verdad?, no es un lugar de voluntariedad, es un lugar en donde, que implica una cuota de participación económica, entonces él es un lugar también de disputa, de alguna manera. Y nuestra presencia latinoamericana está basada básicamente en conjuntos coloniales y en algunos países en conjuntos prehispánicos dentro de esa lista. ¿Qué sucede con esto? Que esto crea el mito del patrimonio, ¿verdad? Como aquello que tiene esa escala, que es monumental y que sería nuevo, representativo de ese valor universalizado, dicho excepcional. Entonces, la necesidad de descentrar, yo hablo del paisaje y el patrimonio, pero creo que la noción de paisaje puede extrapolarse, implica dos cosas. Entender que nos enfrentamos a la dicotomía naturaleza y cultura. Después hay un segundo nivel que es el de lo material y lo inmaterial. En lo material encontramos edificaciones, espacios construidos y algunos objetos construidos desde prácticas culturales. Y en lo inmaterial estamos hablando de las expresiones y prácticas. Sin embargo, ahí es importante entender que el patrimonio es colocado entonces como recurso para marca de mercado, se inserta dentro de las nuevas industrias culturales, por ejemplo, en ciudades creativas, esta suerte de nuevas invenciones que ponen, que el capitalismo recicla, ¿verdad? Para sostenerse, la idea de belleza escénica, y en medio de esto atraviesa una agenda de desarrollo sostenible a partir del 87, cuando el informe de Buchan, que fue un comité especial, le dice a la Asamblea de Naciones Unidas y le propone, ¿verdad?, que la meta de desarrollo global sería esta cosa llamada desarrollo sostenible. Hay una coincidencia en varios autores, es decir, que lo que este concepto lo que operativiza es realmente la capitalización de la naturaleza, ¿verdad? Ya le ponen valor a la naturaleza, cosa que en prácticas, por ejemplo, de comunidades racializadas como indígenas o afrocentradas, no existe, ¿verdad? Que es el valor de mercado. Hay una crisis ambiental del capitalismo reconocida desde Harding en el 78, 60, 70, y en los 80, en el 87 surge una respuesta que es desarrollo sostenible. Sin embargo, ella repercute, ¿verdad?, o intensifica las diferencias o las distancias geopolíticas en donde no ha habido respuesta, por ejemplo, a prácticas que se sostienen como el racismo ambiental, la geopolítica del sur y norte global, y el hecho de que le coloca la deuda verde a los países que estamos sosteniendo la crisis, siendo el sur global quien paga la deuda verde provocada por los países más enriquecidos o del norte global, y ese sur global no es uno solo, ¿verdad? Creo que está claro que es un sur global diverso, porque tiene diversas manifestaciones internas, ¿verdad?, de desigualdades abismales, y se crea una serie de agendas, de eventos, ¿verdad?, las convenciones, los congresos, las cartas,
dentro de esa burocracia internacional del patrimonio. Sin embargo, hay ausencia, por ejemplo, en los discursos aparece el derecho a la tierra, se habla no de recursos naturales, el respeto a la identidad cultural, aparece este concepto de la multiculturalidad, que es muy crítico para las comunidades más racializadas, más racializadas, y hay una impronta de colocación del turismo como una agenda urgente y necesaria, ¿verdad? Y son compromisos de esfuerzo, o sea, si ustedes quieren avanzar en función de estas agendas, tienen que acompañar las agendas. Y es una agenda, sí, que se construye muchas veces con diálogos en donde hay participación de varios países, pero donde sabemos que hay campos de fuerza internos. Y un poco, ¿verdad? Lo que hace esta competencia, ¿verdad? De creación e invención del patrimonio y crea una suerte de listas y de marcas de ciudad sostenible, el país esencial, los mejores centros históricos para visitar. Entonces, de repente hay un abanico, ¿verdad? De posibilidades que abre esa intención del patrimonio, pero que finalmente lo que están haciendo es reproducir, ¿verdad? A las prácticas capitalistas y recientemente, desde hace unos 30 años, desde el movimiento neoliberal. Un poco voy a pasar rápido por Costa Rica, como para ejemplificar, ¿verdad? Cómo esta dicotomía ella se aplica. Nosotros tenemos dos grandes campos de patrimonialización por parte del Estado. La primera es el patrimonio arqueológico, ¿verdad? Que fue la primera práctica que el país tiene y tienen muchos países, básicamente a partir de exploración de territorios en donde se identifican objetos arqueológicos que son inicialmente resguardados por personas particulares, pero que el Estado, como respuesta al robo masivo de objetos, institucionaliza a través de museos, los famosos museos nacionales. Ellos se vuelven inicialmente resguardos de aquello que se llamaría patrimonio de la nación, con la idea de construir un acervo que inaugurara esta idea de identidad. En el caso nuestro, la costarricense, ¿verdad? La creación de repúblicas, la invención de símbolos de la nación. En el caso nuestro, y creo que sucede mucho en América Latina, eh, se instauran los mitos de fundación de la nación en los procesos post-independencia, en donde los procesos iniciales de democratización colocan siempre en la silla a una persona blanca de ascendencia criolla. Se crean imágenes de homogenización, de que tenemos una raíz europea, que somos igualitarios y que somos territorios forjados por un trabajo digno que viene del campesinado. Y constata, ¿verdad?, este sistema de creación e invención de patrimonio, dos principios, ¿verdad? Y es que los bienes patrimoniales son intocables y los segundos que le pertenecen al Estado. Ellos se pasan a ser tutelados bajo derechos de tercera generación, que son derechos que no deben estar atravesados por la noción de propiedad privada. Y en Costa Rica hay dos grandes normas posteriormente, que la del patrimonio natural y la del patrimonio histórico arquitectónico, inauguradas en el año 95 y ya tuteladas por leyes específicas, pero que ellas devienen de procesos de una segunda república en el año 48, que reforma la constitución política y introduce derechos, garantías ambientales y garantías, y un artículo específicamente que tiene que ver con ese resguardo del patrimonio de la nación. Pasamos por un proceso de nueva modernización que inserta nuevas arquitecturas. La última foto es de nuestra universidad, ¿verdad? Que es un conjunto urbano muy importante del movimiento moderno, de los primeros del país. Costa Rica tutela un sitio arqueológico sin ley, que es el primer que está arriba, que es una ciudadela, el Monumento Nacional Guayabo, y el Teatro Nacional, que es un edificio del siglo XIX construido por la oligarquía cafetalera. Entonces, es un país que tiene una transición de unos 40, 50 años, de un proceso de nueva modernización liberal, que instaura una nueva lógica de producción de la identidad nacional. Y para ello, entonces el Estado tutela o protege ciertos bienes que serán representativos de esa nueva lectura hecha dentro de las jerarquías de poder del Estado. Entonces, voy muy rápido para poder hacer el cierre. Dos artículos importantes. Uno debe siempre, o sea, a mí me interesa mucho analizar el discurso desde porque esta es o sea, la constitución política y qué es lo que ella emana. Por ejemplo, en nuestro artículo 89.
que es el artículo que permea el tema del patrimonio cultural. Entre los fines culturales de la República están proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación. Entonces ahí yo subrayo, proteger las bellezas naturales. Si vemos el concepto, estamos volviendo al siglo XIX en el proceso de invención del monumento natural, ¿verdad? Y la belleza escénica y la escala como un requisito. Eh, y se crea para eso el Ministerio de Cultura y Juventud. Inicialmente fue una oficina, un departamento, después se consolida, después de los años 70 con un fortalecimiento que hubo importante en el área de cultura en el país, y se crean instancias, que es el Centro de Investigación, y dos comisiones, que telan el ámbito de lo construido y el patrimonio inmaterial a partir del año de la declaración de la Convención Internacional de UNESCO sobre Patrimonio Inmaterial. ¿Qué pasa con los procesos de tutela que hacemos a partir de este tutelar de la Constitución? Bueno, aparece el paisaje en algunas categorías, se crean categorías que son las mismas que usa la UNESCO, básicamente. Nuestra ley es una ley basada en la norma eurocentrada, y ya se parece mucho, de hecho, a la ley española. Sustenta la antigüedad como un criterio de reconocimiento. Y eso ha sido una discusión, porque hay gente que discute si la antigüedad son 50 o 100 años. En el caso de Costa Rica, donde tenemos terremotos, tenemos poquísimas edificaciones, por ejemplo, que han sobrevivido a, a terremotos. Entonces, había una discusión si teníamos o no patrimonio, inclusive. La idea de unidad y homogeneidad como búsquedas para dar significado a lo patrimonial, lo cual es muy peligroso en términos de que son nociones muy dadas por la UNESCO. Yo aquí no hablé de este caso, pero yo revisé mucho el caso de la Declaratoria de Río de Janeiro como patrimonio de la humanidad, y había una intención en el documento del Comité Carioca de homogeneizar a Río de Janeiro ocultando la favela, por ejemplo. De hecho, la UNESCO, con el primer mapa que presenta Río de Janeiro, que incluía dos favelas, UNESCO le pide que retire las favelas, porque ellas no contendrían la idea de valor, disculpen, la idea de valor universal que la UNESCO demanda. ¿Sí? Y el desmantelamiento por parte de los gobiernos del presupuesto, que eso es una práctica creo que compartimos a nivel latinoamericano. El del ámbito de cultura es de las áreas presupuestarias que son sistemáticamente sacrificadas, y eso también pone en vilo a los propios, a los comités, a los centros y a las estrategias de conservación. Hay muy pocas sanciones conceptuales a patrimonio, ¿verdad? Es una ley que ya tiene del 95, y ya lleva casi los 30 años, y es la misma ley de hace 30 años, pero entendiendo que hay movimientos que han sucedido importantes dentro del campo de la teoría. En el caso de la naturaleza, tenemos un tutelar, que es el artículo 50, es un artículo muy importante, y es el que ha permitido una suerte también de control ciudadano en ciertos aspectos en el país, y él declara que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es el único artículo que plantea garantías ambientales en la Constitución, importante porque la Constitución tiene más de 50 artículos, y hay uno solo que representaría la gran agenda verde que Costa Rica vende. Y él tiene dos ámbitos de aplicación. Una es el Ministerio de Ambiente, a través de dos sistemas estatales, el concepto de patrimonio natural del Estado, que son bosques, manglares y áreas declaradas de fragilidad con ciertas coberturas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es una subdivisión territorial, y después la planificación urbana, en donde nosotros aplicamos el artículo 50 a través de los estudios de impacto ambiental y el uso de unidades de análisis en planes de ordenamiento territorial. Estas unidades de análisis son unidades ambientales. Y la Corte Suprema de Justicia, que ha muchísimas veces emitido pronunciamientos respecto a la vulnerabilidad del artículo y de cómo es que él es vulnerabilizado o fragilizado en procesos que ella decide, ¿verdad? Para atender. Importante, no tenemos buenas herramientas de evaluación para aplicar el artículo. Tenemos políticas y reglamentos, pero no necesariamente herramientas de evaluación. Y finalmente, ¿qué atraviesa ahí? Bueno, nosotros, Costa Rica incumple bastante el principio precautorio, los estudios de impacto ambiental. La idea de ambiente sigue siendo un concepto muy, muy vinculado a sí o sí a la relación con la naturaleza, o la idea de naturaleza, y no necesariamente ambiente como aquello que
que experimentamos, que vivimos, que compartimos, pues es un concepto mucho más amplio. Y la idea de que lo aquello que resguardamos dentro de la naturaleza, vinculado al artículo 89, tiene que contener, porque también en las declaratorias de parques nacionales o áreas naturales en Costa Rica se aplica la idea de belleza, ¿verdad? Entonces, en resumen, vamos a encontrar, y en América Latina fue la práctica generalizada, porque yo realicé tesis de otros países en la que trabajaban el tema de patrimonio natural en América Latina, y es muy claro, en el momento en que se acerca, en los años 80, el Observatorio de Desarrollo Sostenible, entre los 80 y 90, una gran mayoría de los estados latinoamericanos crean sus ministerios o carteras de ambiente a nivel gubernamental. Entonces, es un proceso que está siendo muy reactivo a políticas internacionales, emanadas principalmente, en este caso, por el sistema de las Naciones Unidas, y que persiste. Un poco utilizo de nuevo eh, esta doble línea, ¿verdad? De la dicotomía de cultura-naturaleza. La cultura sigue siendo un sinónimo de civilización, o sea, quien tiene cultura es alguien civilizado. Entonces inventamos instituciones, símbolos, museos. La barbarie es conquistada, que es la naturaleza. Entonces estamos regular a través de ministerios y áreas de conservación delimitadas qué hacemos con la naturaleza. Yo quiero dejar claro aquí que esta lectura es una lectura crítica. Sin embargo, yo soy defensora del sistema del estado de conservación, ¿verdad? O sea, lo que planteo es que hay conceptos, prácticas que necesitan ser descentradas y actualizadas, y que parte de la crisis que nosotros atravesamos es porque estamos tutelando, trabajando con patrimonio, con un modelo que está agotado, hasta que ya no sustenta las realidades locales y regionales. La idea de la tipología, o sea, si es centro histórico, si es edificio tal, ¿verdad? Y el acontecimiento, o sea, que aquí sucedió algo que justifica que esto sea patrimonio. La naturaleza es monumento. La salvaguarda del patrimonio cultural, el desarrollo sostenible en la década de los 80-90, ¿verdad? Y la idea es racionalizar el territorio a través de la planificación y el ordenamiento. La teoría de la conservación horizontal como método, ¿verdad? Como única posible recurso epistemológico y también de práctica para tutelar. Los lugares tienen que corregirse y quien sabe cómo se hace son los especialistas. Es un precepto para mí delicado. Y se instauran finalmente la idea del turismo, la creatividad, revitalizar, rehabilitar, reinventar lugares como estrategia también para reposicionar patrimonio dentro del mercado. Y en el caso nuestro es muy importante la forma en que la agenda verde latinoamericana, ¿verdad? Ella crea esta cosa de bonos verdes, los canjes de deuda, le ponemos bio y eco a cosas, y la idea de los commodities y cómo ellos sirven para mercados, ¿verdad? Que sostienen modos de vida que llamamos imperiales aún. Em, un poco la invención de la subalternización de la idea de lo popular, lo folclórico y lo vernáculo, eso es muy común en la práctica patrimonial, que la herencia y la memoria tienen que ser institucionalizadas, el relato que se dice participativo, pero que realmente no pregunta ni participa a otras personas, es una práctica bastante común. El patrimonio, la herencia, la memoria y el ambiente están en disputa con las resistencias locales, ¿verdad? Que son conceptos que no necesariamente encajan sobre las comunidades, por ejemplo, afro, las indígenas, no reconocen la heterogeneidad como una característica nuestra. El derecho a la cultura y el patrimonio son secundarios para el capitalismo. Ellos tienen valor en tanto, pueden tener valor de mercado para sustentar agendas, ¿verdad? Como esto de las ciudades creativas, empresas culturales, el mismo turismo. El desarrollo se sigue anteponiendo a la idea de conservación. El mismo concepto de conservación es crítico, la misma palabra de patrimonio, yo creo que es un episteme que hay que tensionar. Y el patrimonio siempre es bello, él es justo, cuando en realidad el patrimonio realmente es una idea bastante clasista y racista, de alguna manera, tal cual él se practica, ¿verdad? Em, el control, o sea, mantenemos sistemas de control. Yo ahí pongo dos imágenes, esto es Salvador de Bahía, cuando acompañamos procesos de vecinos que viven dentro del centro antiguo, tutelado por la UNESCO y por instancias estatales, por el derecho a comunidades negras a seguir viviendo dentro del centro histórico, porque ahí viven, mientras que abajo el Fondo de Inversión Inmobiliaria declara todas esas manchas rojas como inhabitadas y realmente están ocupadas.
están ocupadas por familias que por razones económicas no han logrado formalizar su derecho a la propiedad. ¿Y qué pasa? Ese mapa faculta agenciamientos inmobiliarios muy agresivos, racistas, y sin embargo, un poco la demanda era, no, que hay gente que está viviendo acá, ¿verdad? Esto está ocupado, esto no está vacío. Entonces, defendemos el derecho a ocupar y a estar en el centro antiguo. Y el patrimonio como derecho reúne multiplicidad de actores y todos tienen diferentes intereses. Entonces, entender ese mapa que es tenso, que es de disputas, que a veces tiene acuerdos o desacuerdos, es muy importante. Entendiendo que el patrimonio no puede activarse a partir de una única versión, tal cual se ha practicado hasta ahora. Y generalmente, ¿quiénes producen el patrimonio? Dentro de este mapa dicotómico y lo activan desde su vida cotidiana, de sus prácticas, juntas generalmente estas comunidades racializadas muy vulnerabilizadas y son las que menos tienen voz dentro de los procesos no solamente de inversión de patrimonialización, sino dentro de la propia gestión de las áreas patrimoniales. Entonces, no es posible ni es ético separar este proceso de las personas, ¿verdad? El caso de ciudades históricas, las intervenciones en los 80 del BIC. Quito es un buen ejemplo de lo que se hizo en Quito, que fue limpieza de la población indígena local, la remoción de mercados de calle. Lo han hecho muchas ciudades. Cuando América Latina construye los grandes bulevares que desplazan a comunidades eh, empobrecidas de las zonas urbanas centrales para construir los grandes bulevares urbanos. La inversión del patrimonio del Estado común y corrector es un proceso altamente tecnocrático, es obsoleto, y que intensifica las lecturas jerárquicas, ¿verdad? Sobre el conocimiento, las memorias y las lecturas. Esto es un poco, tal vez, el caso costarricense, que hay un proceso intenso y muy fuerte de mucha violencia, de retoma de territorios indígenas ocupados por personas blancas, autorizadas ilegalmente por el Estado, lo cual ha implicado el asesinato de líderes indígenas. Entonces, es un país que también tiene estas tensiones. El caso de Panamá, que lo visitamos particularmente, ¿verdad? Que es un caso bastante fuerte, ¿verdad? Las disputas entre los barrios periféricos o que bordean el centro histórico de Panamá, por la resistencia a seguir viviendo ahí, en los barrios, ¿verdad? Ocupados históricamente. Y ya, bueno, para cerrar, entender poco, hay un par de reflexiones, que cada uno de nuestros cuerpos, cada historia hilada es parte de una historia larga de colonización. Y desmantelar esa historia o ese hilo también es otro de los que nos pueden llevar hacia un proceso de descolonización. La descolonización tenemos por nosotros y creo que vamos hacia otras estructuras. El patrimonio es un común y debe servir para el bienestar, para tensionar estructuras y prácticas de violencia sistemática, romper silencio respecto a las versiones sobre las personas, los lugares y las experiencias. Y un poco el caso de Gaza, ¿verdad? La mezquita de Al-Mari, que estaba declarada también por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y fue bombardeada por Israel, y la UNESCO demoró 9 meses en pronunciarse. Y hasta el momento los pronunciamientos respecto a la destrucción de, por ejemplo, el patrimonio palestino han sido bastante escuetos. Poco, yo tengo mis dudas, pero sobre este sistema, particularmente cuando él se dice universal o global, el que tanto representa. Y bueno, por ahí va la conversación que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Doctora Riva, le agradezco infinitamente sus reflexiones. Uno de los méritos que le quiero reconocer es pues que sus investigaciones, sus planteamientos, eh, su- eh, sus críticas, eh, pues mantiene una relación importante con algunos de los temas que nosotros hemos trabajado en esa red de Liberesp. Nos amplía el panorama, nos aporta más argumentos que precisamente son los que debemos discutir. Entonces le agradezco muchísimo su participación el día de hoy.